¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de Noticias Centroamérica. Soy Andrea Ramírez, lista, como siempre, para informarle de lo más destacado en los últimos días. Empezamos así. Arrancamos en Panamá. Abogados del expresidente Ricardo Martinelli informaron que denunciarán al embajador de Panamá en Washington por introducir pruebas ilegales en el proceso de extradición que enfrenta el exmandatario por un caso de supuestas escuchas ilegales. Una querella formal presentará el cuerpo de abogados de Ricardo Martinelli contra el embajador Emmanuel González Revilla por incurrir en abuso de autoridad y usurpación de funciones al incorporar a la solicitud de extradición del exmandatario documentación que no incluyó originalmente la Corte Suprema de Justicia panameña. Lamentablemente, el día 24 de enero fue recibido ante las autoridades norteamericanas un documento fechado 23 de enero, suscrito por la Embajada de Panamá en los Estados Unidos, que no es parte del expediente. Este solo acto motiva que esta documentación ilícita fue notificada a las autoridades americanas, violando y usurpando funciones públicas exclusivas de la Corte Suprema de Justicia. Según la defensa del exmandatario, la embajada panameña envió a las autoridades de Estados Unidos una declaración de Ismael Pitti, un funcionario del Consejo Nacional de Seguridad de Panamá, que no fue practicada, ni permitida, ni conocida por el magistrado fiscal y el juez de garantías que llevan el caso. Es preocupante que las pretensiones de un gobierno puedan incluso llevar a mentir a las autoridades de Estados Unidos. Los abogados también aclararon que Martinelli no está encarcelado en Miami por ningún delito. La orden de detención girada contra Ricardo Martinelli fue exclusivamente por no comparecer, es decir, por desacato de no haber estado presente en una audiencia. Se ha manejado indebidamente el criterio de que Ricardo Martinelli Berrocal ha sido la orden de detención dada por delito. Eso es total y absolutamente falso. Una comunicación formal a la vicepresidenta y canciller de la República, Isabel de Saint-Malo, ya fue presentada, en la cual la defensa de Martinelli solicitó que previa investigación anule la remisión de dicha documentación y se certifique que no fue enviada por una autoridad competente. El expresidente acudirá nuevamente a una corte federal de Miami el próximo 25 de julio para la audiencia de extradición. Entre tanto, la Corte Suprema de Panamá lo quiere imputar por la supuesta intervención de comunicaciones de más de 150 personas entre opositores y periodistas, y también por peculado. Y nos vamos a Guatemala. El hermano del presidente de ese país, el presidente Jimmy Morales, Samuel Morales, no se pudo librar y a pesar de los intentos de su defensa, irá a juicio por lavado de dinero. Así lo dictaminó la Sala Tercera de Apelaciones en el ámbito penal, cuya decisión establece que, a pesar de las intenciones de los acusados de llevar el caso en un tribunal civil, seguirá su curso en la instancia penal. El pasado 18 de enero, Samuel Sammy Morales y su sobrino José Manuel Morales fueron detenidos por estar vinculados en el caso Botín, registro de la propiedad, en el que habrían colaborado para sustraer fondos públicos mediante la simulación de 3 eventos en 2013, por un valor superior a $26,000. En ese momento, el Ministerio Público solicitó que se le imputara al hermano del presidente el cargo de lavado de dinero. Sin embargo, la jueza Silva de León resolvió el sobreseimiento del cargo. Más tarde, la Sala Tercera de Apelaciones anuló el sobreseimiento. La sala también rechazó conocer las peticiones de los acusados para cambiar las medidas de coerción que les impuso el juzgado sexto. Y el expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, espera que la oposición gane las próximas elecciones municipales. El exmandatario de Nicaragua, Arnoldo Alemán, afirmó durante el cierre de la Convención Nacional del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, que la oposición debe volver a ser la esperanza del pueblo. Debemos de volver a ser la esperanza del pueblo. Y ya lo hemos demostrado.
lo demostramos los liberales en 1990, lo demostramos en 1996, lo demostramos en 2001 y lo vamos a volver a demostrar en el 2021. De acuerdo con Alemán, que gobernó Nicaragua entre 1997 y 2002 y el actual presidente honorario del PLC, el primer paso es que el partido gane las elecciones del 5 de noviembre, cuando se eligen a los alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios del país. El expresidente fue vitoreado por cientos de personas vestidas de rojo y quienes gritaban al unísono "Viva el Partido Liberal". En las elecciones del pasado noviembre, el PLC quedó como segunda fuerza con 15% del apoyo en la carrera por la presidencia y 14 de los 90 diputados. Y esta semana se llevó a cabo en la ciudad de Medellín la cumbre del café, en la que participaron los presidentes de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el presidente de Colombia, anfitrión de la cumbre, Juan Manuel Santos. Una vez culminado este encuentro, los presidentes de Honduras y de Colombia se trasladaron a Cartagena de India, en donde acordaron fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Tanto para el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, como para el mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, la seguridad es un tema vital para garantizar la paz en sus países. Así lo reconoce el presidente hondureño, quien aboga para que el desarme de las Fuerzas Armadas de Colombia y el proceso de paz en la nación neogranadina sea exitoso, ya que de ello depende mucho la seguridad de su país. Nos preocupa a nosotros que sean exitosos, porque si no lo son y existe esta expansión del mundo criminal ya en Centroamérica, combinado con Colombia, con México, eso puede ser desastroso. Según Hernández, el narcotráfico es otra asignatura pendiente para los países de Mesoamérica y Estados Unidos. Nos preocupa también cómo vamos a enfrentar el tema del tráfico de drogas, porque el mayor consumidor está en el norte del continente. ¿Y están haciendo algo para frenar el consumo en el norte? Y si pasa por Centroamérica, como pasaba en grandes cantidades para Honduras, ese era el principal detonante de las muertes en Honduras. Esa es la tragedia humana más impactante de la historia de la República de Honduras. En Cartagena de Indias se lleva a cabo la construcción del buque de apoyo logístico y cabotaje de Honduras, que es parte de la cooperación en materia de seguridad que tiene la nación centroamericana con Colombia. Allí ambos mandatarios acordaron convocar una cumbre de Mesoamérica y Estados Unidos para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y narcotráfico en la región. Momento de hacer nuestra primera pausa comercial. En breve continuamos con más en Es Noticias Centroamérica. Y en el foco de la noticia tenemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala confirmó que el próximo lunes 17 de julio será extraditado a México el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, para ser procesado en su país por desvío de fondos públicos y lavado de dinero. Seguimos con más en Es Noticias Centroamérica. La atención de denuncias por delitos sexuales en Costa Rica que ocurren por medio de Internet registró un incremento en los primeros meses de este año. Pero esta realidad no es ajena de los otros países de la región, como Guatemala y Nicaragua. Para el jefe de la Unidad de Delitos Sexuales del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, Alexander Arronis, durante el 2017 han recibido 63 acusaciones por ese delito, lo que equivale a un promedio de 10,5 por mes, mientras que en el 2016 la media era de entre 3 y 4 casos, una situación que tiene alarmadas a las autoridades. Estamos ahorita muy enfocados también que son los delitos sexuales que se están cometiendo por medios tecnológicos. Entre esto tenemos los grupos que se conforman de WhatsApp, delitos que se cometen utilizando el Facebook, el Messenger y todas estas redes sociales que están muy de moda ahora. Desgraciadamente las principales víctimas en este tipo de delito de tecnológico, cibernético, son las personas menores de edad. Entonces una menor de edad o un menor de edad que en Costa Rica le mandó una fotografía desnudo a una persona que tal vez ni conoce, probablemente esta fotografía pueda terminar en Asia, en Europa, en cualquier parte del mundo.
La situación preocupa a las autoridades costarricenses en un país en el cual las penas por delitos sexuales son muy severas. Si estamos hablando ya de difusión, que es aquel delito, que es cuando el ofensor lo que hace es que en una red social o en un chat de conversación tengo una fotografía de un menor de edad que la haya tenido de donde sea y la comparto en ese grupo, eso es difusión de pornografía. Ahí estamos hablando que el rango de la penalidad es de 4 a 8 años. Pero esta problemática no solo afecta a Costa Rica. A octubre del 2016 y según datos de la Agencia de Delitos Sexuales de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia de Víctimas de Guatemala, por cada 10 denuncias que recibían, 2 se relacionaban con redes sociales. Precisamente en ese año, entre las denuncias más comunes que se recibieron se encuentran el sexting, práctica de intercambiar fotografías o videos de desnudos por medio de Facebook, Twitter u otras redes sociales. Los afectados se encontraban en rangos de edades entre los 12 y 15 años. Para combatir esta problemática, las autoridades guatemaltecas cuentan desde junio con un software que sirve para detectar los dispositivos desde donde se comparte pornografía infantil. Mientras que en Nicaragua, 4 de cada 10 adolescentes procesados el año pasado cometió algún delito sexual, según estadísticas de la Oficina de Ejecución y Vigilancias de Sanciones Penales a los Adolescentes, adscrita al Juzgado Penal del Distrito de Adolescentes en la capital Managua. Y en Honduras, la escalada de violencia contra las mujeres desata una polémica ante el aumento de femicidios en ese país. No solo el asesinato de Berta Cáceres en 2016 y meses después la muerte de Lesbia Janet Urquiola, compañera de Berta Cáceres en la lucha por la defensa del medio ambiente, son casos sonados de femicidios en Honduras. La muerte de una adolescente de 15 años a finales del mes de junio ha impulsado la lucha de diversas organizaciones sociales en ese país que piden que el gobierno declare alerta roja por el aumento de la violencia hacia las mujeres. El cadáver de la menor asesinada fue encontrado con signos de tortura bajo el uniforme del colegio que llevaba puesto. Se determinó que la mataron a pedradas. Ya estamos planteando una alerta roja por los casos de femicidio y demandando que el gobierno de la República pues también haga un decreto ejecutivo, un legislativo sobre la alerta roja. Porque estamos hablando que en 8 años 3.962 mujeres fueron asesinadas, en el 2016 463 mujeres fueron asesinadas y de estas 466 mujeres únicamente 15 casos fueron judicializados y 2 fueron sentenciados por femicidio. Y en los últimos días, estamos hablando que en los últimos 10 días más de 18 mujeres han sido asesinadas en el país, estamos hablando ya de una mujer asesinada cada 16 horas. Solo en el mes de junio, 18 mujeres fueron asesinadas en Honduras. De enero a marzo de 2017, 99 mujeres han perdido la vida de forma violenta, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras. El Centro de Estudios de la Mujer está pidiendo ahora que se frene la violencia y se establezcan responsabilidades. O sea, si bien es cierto, bajan los homicidios, pero no así los crímenes contra defensoras y los crímenes contra categorizados como femicidios. ¿Pero qué pasa con la investigación de los casos? Como le digo, solamente se ha aperturado una unidad de investigación de femicidio en Tegucigalpa y otra en San Pedro Sur. El resto del país está sin unidades especializadas en investigación de femicidio y que ellos reportan que únicamente han hecho, de los casos del año pasado, únicamente hicieron un poco más de 200 levantamientos cadavéricos. Hicieran 463, el resto está sin autopsia, o sea, no se hizo autopsia, no hay prueba científica, todo se está basando en prueba testifical y aquí en este país, que es el país del terror, difícilmente un testigo va a ir a un juzgado, entonces porque están llenos de miedo. Entonces quiere decir que todos esos casos están quedando en la impunidad, estamos hablando. Recientemente, organizaciones defensoras de los derechos humanos presentaron un manifiesto a las autoridades hondureñas donde exigen atención inmediata a los casos de femicidios. Y en Costa Rica, pues en este país, fiel a sus principios democráticos y pacíficos, ha instado a la comunidad internacional a retomar el camino del desarme. Las autoridades costarricenses creen que el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares es un primer paso para esta erradicación.
Una costarricense lideró la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas que adoptó el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Se trata de la embajadora Elaine White, quien reclamó los recursos millonarios que utilizan las potencias mundiales para modernizar sus proyectos armamentistas, en vez de usar esos recursos para superar las enfermedades, promover la paz, buscar el desarrollo integral y promover y lograr la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Pero siempre llega un momento donde los ciudadanos y los países nos damos cuenta de que el peligro de que las bombas nucleares se usen otra vez es real. Y la decisión está en manos de seres humanos como todos nosotros. White asegura que la aprobación del tratado es un mensaje claro de la comunidad internacional, la cual evidencia que este es el momento de retomar el camino del desarme. Estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad y no esperar y acusar a los que no actúan. El próximo 20 de septiembre, durante la semana de alto nivel de la próxima Asamblea General de la ONU, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares se abrirá a la firma de los países miembros de las Naciones Unidas. Pausa, en breve más. En el foco de la noticia está que la Bolsa de Valores de Panamá confirmó la venta del Hotel Trump, que era propiedad del presidente estadounidense Donald Trump. La sociedad desarrolladora Newland International pagó $23 millones por las 350 habitaciones del hotel y 3 restaurantes y 2 piscinas. Y en su más reciente sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos informó que Nicaragua no se ha pronunciado ante sus demandas en el tema de protección a indígenas en 6 zonas del conflicto territorial en el Caribe del país centroamericano. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de Nicaragua destacó un plan de construcción de redes de distribución de energía eléctrica para finales del año 2017 en el territorio Huanquitui-Tasba-Raya, pero no habla de medidas de protección a los indígenas asentados en 6 zonas de conflicto ni a los desplazados ante situaciones de violencia. Por el contrario, el Estado nicaragüense manifestó que no está de acuerdo con la solicitud de ampliación de las medidas provisionales de la Corte Interamericana a favor de la comunidad de Esperanza Río Guagua y aseguró que las instituciones del Estado han venido trabajando gradualmente en la restitución de derechos de esta y otras comunidades de la costa caribe. Esto fue informado a la Corte Interamericana, la situación era muy delicada y el Estado no asumió ninguna medida. Entonces nosotros, pues como organismo de derechos humanos, vemos con preocupación la indolencia del Estado de Nicaragua frente al sufrimiento que tienen las comunidades indígenas, no solamente por la muerte de las personas y de sus familias, sino también porque están siendo obligadas a salir de sus territorios. Esperanza Río Guagua es la 6ª comunidad indígena que recibe las medidas provisionales que implican la intervención inmediata, directa y enérgica por parte de Nicaragua para proteger y garantizar la vida y el bienestar de los indígenas que habiten las zonas de conflicto y los que hayan sido desplazados o se hayan exiliado en este contexto. Nicaragua lamentablemente ha venido retrocediendo respecto de sus compromisos internacionales. Esta es una de las cuestiones pues, que nosotros hemos venido señalando desde el mismo hecho que no comparece y no ha comparecido a las audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana, no cumple con las medidas cautelares que dicta la Comisión Interamericana a favor de defensores y defensoras de derechos humanos que están en riesgo. Las razones para dichas medidas dictadas a 5 comunidades en septiembre de 2016 son las denuncias y reportes de secuestros, asesinatos, agresiones sexuales, amenazas, incendios de viviendas, robos, emboscadas, ataques a pobladores e incluso el éxodo forzado de los indígenas misquitos ante la invasión de colonos. Se ha venido distanciando de sus obligaciones internacionales respecto al cumplimiento. Eso por un lado, y por otro lado, en realidad pareciera ser que hay intereses del Estado en los territorios indígenas.
con la realización de proyectos o megaproyectos que pudiera tener interés el Estado y en el que están afectados pues o limitados para poder hacer determinadas obras por el hecho de que las comunidades indígenas tienen una autonomía territorial para poder tomar decisiones sobre su territorio. En las resoluciones finales firmadas por el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Roberto de Figueiredo Caldas, se le pide al gobierno de Nicaragua que en los informes trimestrales detalle verdaderamente las acciones concretas de protección a las comunidades en alto riesgo y ellos valorarán los avances en materia de derechos. Y las autoridades sanitarias de la región advierten de los peligros de la influenza tipo A, que no se puede confundir con una gripe o un resfriado común. Es importante conocer los síntomas de la influenza tipo A, un virus que actualmente está circulando en El Salvador y Honduras y que podría extenderse a toda la región centroamericana por la movilidad de la población. En El Salvador se ha reportado el brote de enfermedades respiratorias y los casos de gripe A van en aumento. Las autoridades sanitarias piden que se declare alerta epidemiológica en Honduras, donde también se han registrado pacientes con la enfermedad. Si usted está en El Salvador o en Honduras, es importante que reconozca los síntomas. Lo más importante es que debe tener cuidado si tiene fiebre intensa, dolor de cabeza, dolor ocular y dificultades para respirar. Bueno, los síntomas que presenta la población es fiebre alta, arriba de 38 grados, 38.5, dolor en garganta, tos, secreción nasal, compromiso del estado general en forma importante, dolor muscular y alteración del estado general, y luego en algunos casos comenzar a presentar dificultad respiratoria y que en muchos de los casos, sobre todo en aquellas personas que tienen enfermedades, comorbilidades como asmáticos, como pacientes que tienen enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o arriba de 65 años o alguna cardiopatía, enfermedades que pueden sumarse a esta y ser realmente una condición realmente grave en estos pacientes. Cualquier persona con defensas bajas y enfermedades crónicas son propensos a agravarse. El virus puede ser agresivo y puede provocar síntomas de 4 a 7 días. También generar complicaciones como neumonía. Creemos nosotros que no está de más que se comience a hacer conciencia en la población con respecto a las medidas, el lavado de manos, el evitar estornudar o toser sin antes cubrirse nariz y boca, el hecho de que podamos nosotros reportar los casos que se ve más afectados y acudir oportunamente a un centro hospitalario para poder ser atendido en forma rápida y oportuna, para evitar complicaciones que se pueden llegar e incluso la muerte. Si los síntomas persisten por 24 horas, es mejor no automedicarse y acudir inmediatamente al médico. Y el Ministerio de Salud de Panamá se prepara para presentar al legislativo de ese país un proyecto de ley que establece el marco legal y jurídico para abordar las infecciones de transmisión sexual y el virus de inmunodeficiencia humana. Según el ministro de Salud de Panamá, Miguel Mayo, las infecciones de transmisión sexual son una de las causas principales de enfermedad aguda, infertilidad, discapacidad a largo plazo y muerte en el mundo. Es por esta razón que Panamá busca estandarizar los procedimientos relacionados a la atención integral de las personas que padecen alguna de estas enfermedades. Y los aspectos claves o distintos que introduce esta ley con respecto a la anterior es la gratuidad de la prueba, por ejemplo, la toma en cuenta y participación de la sociedad civil, de los pacientes que tienen esta enfermedad, en el manejo y en la reevaluación de los protocolos de las infecciones oportunistas de ellos, metiendo el concepto de equidad y de no a la discriminación. El titular de Salud afirmó que la iniciativa humaniza el problema de las enfermedades de transmisión sexual y educa no solo a los pacientes, sino también a sus familias. Las pruebas son gratuitas, pero hay que explicársela a los pacientes antes de la prueba y tienen que darle un seguimiento posterior a la misma, a ellos y a sus familiares. Según datos del Ministerio de Salud, en el 2016 se reportaron 1.587 casos nuevos de infecciones de transmisión sexual en Panamá, de los cuales al menos 900 dieron positivo al VIH y 600 al SIDA.
Hemos llegado al punto final de esta entrega informativa. Ha sido un placer haberles acompañado. Me tengo que despedir, pero les invito a consultar nuestro sitio en internet www.cb24.tv y también que consulte, interactúe, converse con nosotros e informe a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Allí están en la pantalla para que usted interactúe con nosotros. Ha sido un placer. Me despido y nos vemos en una próxima oportunidad.